Bien, a continuación vamos a presentar el concepto de conformidad como parte de este producto académico señalado. La conformidad, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo entendemos la conformidad? En primer lugar, hay que enmarcarlo dentro de las motivaciones sociales aprendidas. Así como hemos estudiado en el curso el tema de la obediencia, también en esta ocasión nos encontramos con la conformidad. ¿Y qué es la conformidad? ¿O qué no, cuál es su importancia? Bueno, en primer lugar habría que decir que la conformidad nos permite a nosotros como futuros psicólogos comprender, observar de qué manera el grupo ejerce una influencia sobre el individuo, específicamente en la toma de decisiones del individuo. Esto se hace evidente en la conducta, en el comportamiento de la persona. Cuando el individuo acepta en menor o mayor grado lo que dice o lo que hace el grupo para sentirse parte de esto. Esto es importante tomarlo en cuenta porque partimos del hecho de que como seres sociales, nosotros como individuos necesitamos ser parte de un grupo. En ese caso, la conformidad es explicada justamente por la presión que ejerce el grupo sobre el individuo. En algunos casos puede ser de manera directa, ¿no? O indirecta. Como por ejemplo aquí en esta imagen podemos observar en lo que desarrollamos en clase, en este experimento, cómo la presión social en este caso es indirecta, ¿verdad? Se asume el comportamiento de los demás simplemente para sentirse parte de esa situación. También es importante tomar en cuenta que esta presión del grupo, ¿no? La conformidad en situaciones críticas puede ser muy perjudicial, porque, por ejemplo, se pueden asumir conductas como conductas de riesgo como la drogadicción o el inicio de relaciones sexuales a corta edad, entre otras que se han visto también en la historia. Bien, bueno, pero así como está la presión social de manera indirecta, también existe una presión social de manera más directa, y esto es lo que en cierta forma trató de fundamentar a través de su experimento el psicólogo social Solomon Asch, allá por la década de 1950, justamente a través de esta prueba que tenemos en pantalla, donde los individuos que se encontraban en la prueba, tenían que determinar, por ejemplo, observando la línea izquierda y determinar cuál de las tres líneas que están en el lado derecho le igualaba pues en el tamaño, ¿no? En el largo, ¿no? Entonces, en base a esto, el objetivo de esta prueba era determinar cuán influyente es la presión del grupo como criterio fundamental en la conformidad de las personas en un medio social específico, ¿no? Como aquí podemos observar, una persona se siente parte de este grupo, ¿verdad? Y para sentirse parte, o para no sentirse, mejor dicho, fuera de este grupo, tiene que aplicar el criterio de conformidad. Muy bien, entonces, según el experimento, tenemos, se ha establecido, o lo he ordenado de la siguiente manera, en tres casos, ¿ya? Caso número 1. Observamos aquí al sujeto experimental. El sujeto experimental, quien vamos a señalar a continuación, ¿no? El que se encuentra en el lugar número 5 de la mesa, ¿no? Aquí está, ¿ven? Vemos, él es. Ahora, ese lugar también ha sido estratégico, ¿no? Es lo que nos explicaban también en clase. Ahora, observando la prueba que tenemos en pantalla, ¿verdad? La prueba que tenemos aquí, el sujeto experimental, ya, a través de sus respuestas, evidenció que en un 37% ante las pruebas críticas presentadas, hubo una distorsión en su juicio, porque a pesar de que él observaba una realidad, tenía que cambiar su respuesta porque los otros sujetos, que eran parte del experimento, daban una respuesta equivocada.
En esta ocasión, por ejemplo, vemos que la línea número 1, en este caso de la derecha, por decirlo así, esta de aquí, la número 1, es igual a la línea referencial. Sin embargo, como todo el grupo señalaba que la respuesta correcta sería la 2, el sujeto experimental se dejó influenciar por la respuesta de los 4 primeros participantes y respondió que la línea igual a la referencial era la número 2. La número 2. Ello, ¿qué es lo que evidenció? En este caso, la distorsión en el juicio, ¿no?, del sujeto experimental. Y según los resultados de este experimento, esto se notó en un 37% de las respuestas que se dio en este caso. Bien, hubo un cambio, una pequeña variación en el orden de los sujetos que estaban dando las respuestas. En esta ocasión, el sujeto experimental, lo vamos a señalar aquí, es este personaje. También ocupa el lugar número 5 dentro de este salón. Pero hay que decir que cuenta con un apoyo, cuenta con el apoyo del sujeto número 3, que obviamente, ¿no?, él no sabe, obviamente que todos los demás sí son conscientes de la prueba a la que lo están sometiendo. Un apoyo en lo siguiente, porque cuando se lo somete a las pruebas críticas, por ejemplo, la prueba crítica que tenemos aquí, ¿verdad?, se evidenció que ante una respuesta correcta, el sujeto experimental ya no se dejaba llevar por lo que decía la mayoría, sino reafirmaba su respuesta correcta porque sentía la compañía de alguien. En ese sentido, la unanimidad de la respuesta había disminuido y por lo tanto la presión del grupo también había disminuido en un 5%. Ese es en el caso número 2. En el caso número 3 hay otra variación. El sujeto experimental se le va a someter a las respuestas, pero de manera, en esta ocasión, privada, es decir, escrita. Nadie va a observar sus respuestas. Mientras que los otros sujetos se encuentran dando sus respuestas de manera oral, el sujeto experimental se encuentra dando sus respuestas de manera escrita, es decir, en privado. En este caso número 3, ante las pruebas críticas presentadas y ante las respuestas cerradas también de los otros sujetos, el sujeto experimental evidenció que la presión del grupo también había disminuido, porque ya no tenía que enfrentarse a el juicio que le podía hacer el grupo ante las respuestas que él consideraba que podrían estar equivocadas. En ese sentido, nos dice el experimento que la conformidad se reduce a los 2/3 y la presión de grupo también reduce considerablemente. Ante estos 3 casos, como lo hemos ordenado, ¿no?, por una cuestión de explicación, podemos llegar a las 2 conclusiones que nos explican los 2 tipos de conformidad también explicados en clase. La conformidad informativa, en este tipo, la conformidad informativa y la conformidad normativa. En el primer caso, en el primer tipo, es determinante la unanimidad de las respuestas, es decir, que las respuestas sean absolutas en el grupo, y al ser absolutas las respuestas, al tener una respuesta, la unanimidad, cuando es absoluta la presión es mayor. Mientras que cuando la unanimidad ya no es absoluta, como el caso número 2, la presión del grupo disminuye. A eso se le llama la conformidad informativa, en base a las respuestas, a la información. En el caso de la conformidad normativa, aquí es determinante el deseo del individuo de ser aceptado por el grupo. Esta presión influye considerablemente en el comportamiento de los individuos, porque el individuo evita la crítica del grupo, evita verse en una situación
donde tenga que enfrentarse a lo que el grupo dice contrariamente. No quiere contradecir lo que dice la mayoría. Por eso es que responde lo mismo que dicen todos. En el caso número 3 se evidenció que cuando las respuestas eran en manera privada, el sujeto experimental pues respondía según su percepción, según lo que él consideraba correcto y no se dejaba llevar por los demás. Como conclusión final, podemos decir que el experimento de Asch en cuanto a la conformidad nos permite analizar el comportamiento del individuo de acuerdo y a su criterio de conformidad por la presión de grupo y las condiciones que incrementan o reducen la ocurrencia de la presión del grupo. Es decir, no solamente nos permite comprender la conformidad, sino también que en determinadas condiciones esta puede incrementar o puede reducirse. Es fundamental entonces. Y para culminar, el realizar este trabajo me permitió relacionarlo con un video que encontré en algún momento como parte de una película, en la cual la profesora somete a un experimento similar al que hemos visto anteriormente. La profesora, dando la clase de filosofía, les queda con los alumnos en engañar a un alumno que iba a llegar después, donde la profesora hace la pregunta de qué color es el folder que tiene en la mano, o el cuaderno que tiene en la mano. Todos los alumnos, que ya eran parte de este experimento, por decirlo así, responden que era rojo. Cuando la profesora somete a esta interrogante al alumno, ¿no? En este caso podríamos decir el sujeto experimental, el alumno, dejándose llevar por lo que han dicho sus compañeros, también responde que ese cuaderno era rojo. La profesora, después de esta respuesta, llegó a explicar a través de la filosofía, apelando a Nietzsche, por ejemplo, que los seres humanos, que una característica de muchos seres humanos es la sumisión. Y cuando las personas son sumisas, terminan aceptando ideas que la mayoría ha señalado, sabiendo incluso que están en lo incorrecto. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.